Hola a todos, en esta ocasión estaremos viendo la clasificación de suelos aplicando la metodología AASHTO. Este método es utilizado en el caso de proyectos viales y los suelos se van a clasificar en 7 grupos principales, desde el A1 hasta el A7. Los suelos que se clasifican en los grupos A1, A2 y A3 son materiales granulares, donde menos del 35% pasan el tamiz número 200. Los suelos donde más del 35% pasa el tamiz número 200 se clasifican desde el A4 hasta el A7, y estos son los limos y las arcillas. Y este método se basa en los siguientes criterios, los que podemos apreciar por acá. Entonces, el tamaño del grano, cuando es grava y cuando es arena, la plasticidad para el caso de suelos limosos y suelos arcillosos. Existe algo que se llama índice de grupo, el cual lo vamos a calcular con la fórmula que vemos por acá, en donde F es el porcentaje que pasa el tamiz número 200, límite líquido LL, y pues tenemos que considerar esta fórmula para hacer el cálculo del índice de grupo de los suelos. Las reglas para determinar el índice de grupo es que si la ecuación nos da un valor negativo, automáticamente eso se toma como 0. Se redondea al entero más cercano. El índice de grupo no tiene límite superior y el índice de grupo de los suelos A1A, A1B, A24, A25 y A3 siempre va a ser 0. Esto por regla, es decir, que siempre que les quede un suelo en este tipo de clasificación, inmediatamente ustedes saben que el índice de grupo es 0. Para los suelos A26 y A27, el índice de grupo únicamente lo van a calcular con esta fórmula, es decir, que toda esta parte de aquí se les va a anular. Entonces la tabla que vamos a hacer uso nosotros es esta que tenemos acá. En esta tabla están todos los suelos, el A1, el A2, el A3, el A4, el A5 y el A6 y el A7. Entonces, aquí les aparecen todos los datos necesarios que van a ustedes a considerar para la clasificación del suelo. Entonces, aquí arriba aparecen los suelos granulares y aquí abajo aparecen todos los suelos básicamente finos. Como por ejemplo, tenemos clasificar mediante AASHTO. Tenemos el porcentaje que pasa el tamiz número 4, el 92%. El porcentaje que pasa el tamiz número 10, el 87%. El porcentaje que pasa el tamiz número 40, el 65%. Y el porcentaje que pasa el tamiz número 30, el tamiz número 200, el 30%. Límite líquido, 22, índice de plasticidad, 8. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al tamiz número 30 y vemos que pasa el 30%. Como eso es menor al 35%, entonces nos damos cuenta que este es un suelo granular. Entonces, nos vamos a ir a ver a esta tabla y nos vamos a ir columna por columna de acuerdo a los datos que tenemos y vamos a ver en cuál de los suelos cumple. Dice que el tamiz número 10, lo máximo que debe de pasar es 50. Nosotros acá tenemos 87. O sea, no nos sirve porque lo máximo es 50. Entonces nos vamos al siguiente. El tamiz número 40, lo máximo que tiene que pasar es 50. Aquí hay 65, tampoco nos sirve, descartado. Nos vamos al A3, 51, lo mínimo. Ese es el tamiz número 40, tenemos 65, sí nos sirve. El número 200 es el valor máximo, es 10, nosotros tenemos 30, no nos sirve. También lo tachamos. Ahora vamos con el A24. Lo máximo que tiene que pasar en el tamiz número 200 es 35. Tenemos 30, sí nos sirve. Ahora, el límite líquido, lo máximo es 40. Tenemos 22, sí nos sirve. Y el índice de plasticidad, lo máximo es 10. Tenemos 8, también nos sirve. Por lo tanto, un suelo A24. Un suelo A24. Entonces, como es un suelo A24, entonces ahora vamos a calcular el valor del índice de grupo.
pero por regla sabemos que cuando un suelo A2,4, entonces el índice de grupo es 0. Entonces nos damos cuenta que es un suelo gravoso, ¿verdad? Que tenemos por acá. Ahora, en el ejemplo 2, dice, los resultados del análisis de tamaño de partícula de un suelo son los siguientes. El porcentaje que pasa el tamiz número 10 es el 100%. El porcentaje que pasa el tamiz número 40 es el 80%. El porcentaje que pasa el tamiz número 200 es el 58%. Y el límite líquido es 30. El índice de plasticidad es 10. Y la clasificación, ¿verdad?, la vamos a realizar mediante el método Ashton. Entonces, vamos primero al tamiz número 200. Nos damos cuenta que pasa el 58%, por lo tanto, como pasa el 58%, quiere decir que es un suelo fino porque es mayor al 35% que establece. Entonces, ahora nos vamos uno por uno, pero ya no nos vamos a situar acá arriba, sino que nos vamos a hacer acá abajo. Entonces, nos vamos a ver qué tipo de suelo es, de acuerdo a los datos que tenemos. Comenzamos de acá. Para un suelo A4, el tamiz número 200, lo mínimo que tiene que haber pasado es 36. Nosotros tenemos 58. Si nos sirve, nos cumple. Ahora, el límite líquido, lo máximo es 40. Nosotros tenemos 30. También nos cumple. Y el índice de plasticidad, lo máximo es 10. Entonces también nos cumple, ¿verdad? Está en el límite. Entonces es un suelo A4. Como es un suelo A4, entonces vamos a calcularle el índice de plasticidad. Como es un suelo A4, entonces hacemos el cálculo del índice de grupo. Sustituyendo en la fórmula, F nos representa al tamiz número 200, el porcentaje que pasa, entonces eso nos da 58. 58 menos 35 por 0.2 más 0.005, 30 que es el límite líquido menos 40 más 0.01 por F vale 58 menos 15 por el índice de plasticidad que vale 10 menos 10. Eso nos da un valor de 3.45. 3.45 inmediatamente lo redondeo a 3 porque no pasa de 0.5. ¿Verdad? Para redondear aquí ya sabemos que debe ser mayor a 0.5, es decir, de 0.6 para arriba nosotros redondeamos. Entonces nos queda en 3, entonces un suelo A4, 3, suelo limoso. ¿Verdad? Básicamente ahí llegaríamos al final de este video.